En el Palacio Digital de esta semana, como no podía ser de otra manera, vamos a repasar esas fotos que se han hecho públicas del rey emérito en actitud cariñosa con Bárbara Rey y bueno, un poco lo que se esconde detrás de esas fotos, que es esos supuestos chantajes y bueno, más cosas que ahora vamos a repasar. Concha Calleja. Hola, hola, muy buenas, Marian. Muy movidita esta semana con nuestra Casa Real. Sí, sí, esta semana nos ha tocado de lleno nuestra Casa Real, así que yo creo que nada, que vamos a empezar hablando de ella porque... Bueno, vamos a repasar. Antes de meternos a fondo con la historia de las fotos, vamos a hacer el repaso a la actualidad real. Bueno, Concha, pues mientras salta el escándalo para algunos, porque otros ya venimos hablando de que esto es una realidad ya desde hace 30 años. La reina emérita ha tenido que reaparecer, bueno, ella no ha dejado de reaparecer realmente, pero bueno, por todo lo alto en la boda de Teodora de Grecia, con su familia, con sus hijas, que siempre han estado ahí con ella, con algunos de sus nietos. Bueno, cuéntame un poco cómo ha sido esa celebración. Hombre, pues a ver, la celebración, pues una boda además muy aristocrática, ¿verdad?, en la realeza. Lo único que, bueno, pues han faltado algunas figuras de la realeza. Es verdad que ella, al ser la hermana menor, pues, bueno, pues ya no, quizás tanto bombo como cuando se casaron sus dos hermanos no ha habido. Pero nosotros nos hemos fijado aquí en España muchísimo en la reina Sofía. ¿Por qué? Por lo que después hablaremos de estas fotografías. Estábamos muy pendientes de ver si estaba triste, si estaba bien, si estaba... Y ella realmente tuvo un semblante pues serio. También es verdad que la reina no es de mucha carcajada, que sí que tampoco, ella es más bien, tiene una personalidad más bien seria. Y Concha, si no me equivoco, me imagino que ella, que tonta no es y que lleva ya muchos años en esto, también sabe que estaban todos los medios y todos los fotógrafos pendientes de su cara, de si hacía un hit, de si los ojos hacían un, ¿sabes? De hecho, se libró bastante bien de alguna pregunta indiscreta, y yo creo que como ella no se acercó a ningún medio, los medios estaban fuera, y ella fue, como siempre, muy amable, saludando a los medios, incluso con la mano, diciendo hola, pero claro, no se acercó a ninguno porque yo creo que si se hubiera acercado la pregunta hubiese caído, porque tenía que, pues, ¿cómo se siente usted? ¿Ha visto las fotografías? ¿Ha visto...? Hubiese caído. Entonces, yo en este sentido, pues ella tuvo ese lapsus de suerte. Y Concha, luego, ¿cómo crees que se hubiera sentido? Porque es algo que si a mí no me pilla de nuevas, yo imagino que a doña Sofía mucho menos. Bueno, a ver, todos sabemos que la relación de doña Sofía con don Juan Carlos es inexistente, viven no solo en casas distintas, sino en países y continentes distintos. Entonces, ella, desde luego, esto es una historia que todos los periodistas conocíamos, la infidelidad del rey, con Bárbara Rey, la información la teníamos, lo que faltaba era pues las pruebas gráficas, que es de lo que después hablaremos. Pero doña Sofía, ¿cómo la ha podido afectar? Claro, ahí depende de la personalidad ya de cada uno, ¿no? Doña Sofía, yo creo que esto es una cosa que ya le hizo daño, le tuvo que hacer, porque, bueno, pues a nadie le gusta que le sean infiel, entonces le tuvo que hacer daño. En su momento, en el pasado, claro, ahora quizás el daño que le puede hacer es pues que todo el mundo lo confirme, que esté en todas las revistas, en todos los periódicos, en todas las televisiones. Ese es el daño que le puede hacer, porque el daño ya a nivel personal, y yo creo que esto es algo ya muy superado por la reina. Entonces, en la boda es verdad que estuvo ella con sus nietos, además era entrañable ver cómo un nieto a cada lado la llevaban, sí. Luego sus hijas muy, muy pendientes, se las veía por lo menos al entrar y salir, que es lo que yo he podido ver, muy pendientes de ella. Y en realidad la verdad es que se le veía bien, se le veía buen aspecto y se le veía bien, ya te digo, que luego su procesión de todo lo que a lo mejor tenía que hacer cuando vuelva a Madrid, de encontrarse con, pues no es un plato de buen gusto, la verdad. Pero y Concha, por otro lado, mientras esto pasaba en Grecia, el emérito se reunía sin ningún tipo de problema
con su hijo, con doña Sofía, doña Leticia, perdón, la reina, y con Leonor. Me puedo imaginar de qué hablarían en esa comida, me lo puedo imaginar, o en esa cena. Bueno, la verdad es que si va por donde yo pienso, lo que tú imaginas estás totalmente en lo cierto. Las fotos obviamente salieron, es que es lógico. Es decir, él va a pasar hasta el día 6 en Sanjenjo, va a estar allí, y él pidió ver a su nieta. Ahí se estaba celebrando pues, un aniversario de su jura de bandera en la Armada, y su hijo pues quiso ir. Yo creo que ya fue más sorpresivo que también su hijo fuera con Leticia. Confirmación de la Casa Real hubo después de que partieran los aviones, que no fue una cosa que se dijera con mucha antelación, aunque sí que hay algunos periodistas que tuvieron esta información antes, como nuestro compañero Alejandro Trapasaguas, que lo dio además en exclusiva y que nos contó que se iba a producir ese encuentro y que iba a ver a la princesa Leonor y todo. Pero el encuentro, vale, lo sabíamos, pero que la aparición de estas fotos no pudiera dar al traste con todo lo planeado, quiere decir que lo tienen todos muy asimilado y que imagino que ellos serían los primeros en saber que esas fotos iban a salir. A ver, yo creo que en este caso tienen que dar cierta sensación de unidad, como de ya hemos llegado hasta un punto donde ha existido un exilio, donde han existido, bueno, ha estado investigado por corrupción, es decir, esto no lo podemos olvidar. Entonces, yo creo que desde el 2020 que empieza todo esto, ya ha habido bastante ruptura en la familia real española, bastante separación, hemos tenido el caso Nos, hemos tenido a una infanta implicada de alguna manera en ese escándalo, ¿no? Y yo creo que ahora lo que ha hecho la familia real, muy bien aconsejada, porque yo creo que si algo tiene nuestra familia real es que tiene una buena corte, es decir, tiene un buen jefe de la Casa Real, que aconseja muy bien, y luego está obviamente las decisiones finales que le pertenecen al rey, ¿no? A Felipe y también a doña Leticia. Entonces yo creo que en este momento echar para atrás una cosa como la que iban a hacer por unas fotografías era darle más importancia a lo que estaba sucediendo. A ese escándalo mediático se está produciendo. Es verdad. Porque lo que hay ahora, lo que tenemos ahora mismo es un escándalo mediático muy grande e imparable. De momento imparable. Imparable. Ahora lo desarrollamos porque Bárbara Rey ha tomado medidas legales, pero bueno, vamos con nuestra familia real inglesa, que sabéis que me encanta, y sobre todo Harry. Harry vuelve a Londres, ¿cuándo va a ser? ¿Cómo va a ser? Y sobre todo, ¿va a ver a su padre? Claro, aquí tenemos noticias buenas porque Harry tenía que estar hoy en la entrega de unos premios. Entonces toda la prensa que yo estoy leyendo es: Harry ha llegado ya a Londres, cuando Harry lleva en Londres desde el sábado. Claro, esas son cosas que yo creo que no conviene todavía difundir demasiado. Ya sabes, el pacto que hay entre prensa inglesa también y Casa Real de difundir solo aquello que realmente se pacta que se difunda, y por parte de otros medios realmente pues beber de la información de la prensa británica, y todo lo que no se dice ahí o en la Casa Real o no es cierto, o no ha pasado, o se pone en duda. En este caso, ya te digo, cuando voló el príncipe Harry, y también te digo que sí que ha habido un encuentro con el rey. Entonces, lo que es importante, además de que este encuentro para mí ya era un resultado cantado, porque en las otras ocasiones en que se decía no ha ido a haber, se ha producido reuniones. Yo estoy diciendo desde hace mucho tiempo que va a haber un regreso muy tranquilo de Harry. No digo que Harry se vaya a trasladar con su familia a a Reino Unido, de momento no, pero sí un regreso a trabajar para la Casa Real Británica. El otro día, no sé si fue el jueves, yo me desperté con dos titulares muy distintos. Uno era de Times, me parece, el otro de Telegraph, y ambos se contradecían. Mientras The Times hablaba ya de este posible regreso de Harry nuevamente al trabajo, porque la institución le estaba requiriendo y él estaba aceptando esos términos, Telegraph decía que no,
que era imposible porque él había firmado un acuerdo. El acuerdo se firma bajo unas condiciones en un momento determinado, y aquí quiero recordar cosas que ya hemos dicho cuando también se estaba diciendo que Isabel II no tenía constancia. No, es que fue Isabel II, ante las amenazas que estaba recibiendo Harry y la mujer de Harry, Meghan Markle, ante estas amenazas, él habló con su abuela y su abuela fue la primera que le dijo: está bien, os tenéis que ir. Es verdad que los planes primeros eran que se fueran a Canadá, porque Canadá ya es Commonwealth también, era mucho más fácil que pudieran... Estaba bajo, de alguna manera, bajo la protección también inglesa, y decir, bueno, puedes seguir trabajando, pero esa protección es de la que él huía. Entonces decidieron irse, que en un principio fueron a Canadá y ya se fueron a su montecito, ¿no?, a Los Ángeles. Pero ese regreso hasta un contraaviso o algo que haya que despierte que ambas partes se retiren, de momento está ese acuerdo. Cuando yo digo que ese acuerdo existe, no me refiero al acuerdo entre el padre y el hijo, sino esto es un acuerdo institucional hecho conjuntamente, o sea, pactado conjuntamente con el gobierno, con la oposición, con los servicios de inteligencia, con todo, porque estas decisiones no puede tomarlas el rey solo. O sea, el rey no puede decir, puede dar su opinión y decir, pero si lo bueno para una monarquía que ahora mismo está en crisis, en un país muy en crisis también, porque está en una crisis financiera muy grande y muy... progresiva, iba a decir, progresiva sería que crece, pero ya no sé si crece o decrece, pero que le queda mucho tiempo, porque lleva arrastrándola desde hace mucho tiempo. Claro, es que ahí las decisiones se tienen que tomar de una forma muy conjunta. Vale, hay reuniones con Calleja de Kate Middleton con Carlos III. ¿Para qué son? ¿De qué se hablan en esas reuniones? O sea, no es la típica reunión familiar, ¿no? Va más allá de lo familiar. Bueno, te puedo decir la versión oficial, obviamente sí, son familiares, son para preparar campañas de Navidad, etcétera, etcétera. La realidad es bien distinta. La primera reunión se produjo en Balmoral, hace unos 10 días o menos, quizás una semana, no recuerdo ahora, porque cuando grabamos este programa y cuando hacemos, ¿sabes?, pasan unos días de diferencia, pero vamos, hace muy pocos días, fue en Balmoral y fue el príncipe Guillermo y la princesa Kate se reunieron con el rey y con Camila, también con la reina, y ahí, bueno, pues lo que se decía es que se habían tomado un día de vacaciones, pero fíjate cómo chirría, cogerse un día de vacaciones dejando a sus hijos, cuando de sus hijos nos han querido separar. Y lo decían siempre, por nuestros hijos, que no se enteren, la quimioterapia, sus hijos han empezado el colegio. De vacaciones no tiene sentido, Han ¿no? cogido el colegio, claro, y hace una semana, entonces que se cogían un día de vacaciones. Y ahí la realidad yo creo que era precisamente esta vuelta de Harry. Ahí había que concretar, sobre todo por la relación que están teniendo los príncipes de Gales, o más concretamente Guillermo con su hermano. Y ahí tienen que hablar y tienen que pactar, porque Guillermo está totalmente en contra de estas decisiones, de que su hermano vuelva a trabajar, ni que sea de forma parcial, para la Casa Real Británica. Y ahí lo que se habla es, bueno, vamos a ver, va a venir... esto va progresando y aquí se van a tener que acercar en algún momento las posiciones, y esa es la realidad, de que ellos fueran convocados, que no es nos tomamos un día de vacaciones y vamos, fueron convocados por el rey y la reina, eso es así. Y 2 días después la reunión fue solo de Kate Middleton con el rey. Entonces, ¿y ahí qué se habló? La versión oficial de esto es que se estaba preparando la campaña de Navidad, donde sabes que Kate siempre está en el programa de los villancicos, donde si toca el piano o no toca el piano, cuándo va a aparecer. Ya os digo que Kate la veremos próximamente en noviembre, que alguna aparición va a hacer, una por lo menos en noviembre, y luego la veremos en Navidades. Eso es verdad, bueno, Sandringham también, pero en los villancicos es posible que también. Entonces, eso sí que figuraba en la agenda ya de la Casa Real, esa reunión que iba a tener con el rey bajo el pretexto de preparar la campaña de Navidad y los villancicos, si su salud lo permite. Fíjate que estamos hablando que hace 2 días habían dicho que Kate Middleton había acabado el tratamiento, que grabaron ese vídeo y tal, pero la Casa Real continúa poniendo esa coletilla de si su salud lo permite, cosa que me parece muy bien, porque ella pueda irse para aquí o para allá, pero la realidad de esto era que ya dijimos que Kate Middleton tenía que pasar nuevamente por el hospital, que tenía que hacerse las pruebas médicas para ver si el cáncer había remitido o no, y esa es la realidad de esa reunión.
De acuerdo. Bueno, pues muy interesante. Vamos ahora con el rey emérito y ecos de palacio. Chantaje, adulterio, cintas de vídeo. ¿Qué pasa con el rey emérito? O sea, ¿qué supone la aparición de estas fotos? Chantaje, adulterio, como has dicho, y lo gordo que puede ser que esté por llegar, porque lo que ha aparecido ha sido un 20% de todo lo que hay. Es decir, que hablábamos antes de un escándalo mediático, pero hay un escándalo mediático porque, primero, vamos a poner en situación, esto es una revista holandesa que saca una entrevista al hijo de una actriz, vedette, española que se llama Bárbara Rey, y que, lo digo porque como nos ve gente también de otros países... Sí, pero yo creo que esto ha dado la vuelta al mundo. En el Estas tema, imágenes ¿no? han dado la vuelta pues al mundo. El hijo, que tiene una mala relación además con su madre, da una exclusiva diciendo, publicando unas imágenes donde se ve explícitamente a su madre, Bárbara Rey, con el que entonces era el rey de España, estamos hablando del año 94, pues en una terraza de una casa, pues abrazándose, besándose, vamos, que se ve explícitamente que ahí había una relación sentimental increíble. Estamos hablando cuando aquí estamos, bueno, que él estaba pues casado con la reina, con la reina Sofía y tal, y que estas imágenes, dice él en la entrevista, que las hizo él mismo, luego ya hay quien dice que si fue el hermano de ella o no, pero vamos, a petición de su madre. La cuestión es que las hiciera, él dice que él se hicieron a petición de su madre, y él explica con todo lujo del detalle cómo se metía tras unos arbustos con un teleobjetivo de no sé qué, y cómo le Es verdad que porque su madre... siempre puse en duda, bueno, he puesto en duda, yo he seguido esto desde el principio, bueno, porque me toca por trabajo y porque además, pues este tema pues me interesa especialmente, entonces he seguido desde el primer día que ese Ángel Cristo Jr. se sienta en un programa de televisión y cuenta que él hizo esas fotos, y haciendo los cálculos, él tenía 12 años, entre 12 y 13, 12 años. Me parece que un niño de 12 años no está muy preparado para eso, pero es verdad que luego con todas las explicaciones previas de él, asegurando, bueno, yendo y diciendo aquí este es el agujerito de la valla donde lo hice, hablé con los de la tienda del espía que eran los únicos que tenían material en ese momento para hacer ese tipo de grabaciones, ensayaba con la amiga de mi madre, bueno, después de todas esas cosas, pues me va quedando más claro. Y la pregunta es, Concha, si las fotos las hizo él, son de su propiedad, quiero decir, tiene más libertad para haberlas publicado, o por el contrario, da igual, siguen siendo de su madre, que ella sí argumenta que la sustrajo de su casa, bueno, del sótano donde las tenía guardadas y demás. Él sale beneficiado si ella le lleva a juicio si ha hecho las fotos, o por el contrario da un poco igual. A ver, él puede tener un problema porque las fotos es verdad que aunque él aluda que son de su propiedad porque las hiciera él, aparecen dos personas, bueno, pues están en su casa, aunque estén en la terraza y en un momento íntimo, entonces ahí está violando una privacidad, ¿no? Todos tenemos derecho, es uno de nuestros derechos, derecho a la privacidad. Entonces, bueno, aunque fueran dos personajes públicos, muy públicos además, pero no estaban en un lugar público, ahí sería muy debatible, supongo, él dice que está muy bien asesorado, que tiene un equipo de abogados, pero es verdad que yo creo que sí que puede tener un problema legal si su madre le denuncia. Aunque las fotos las hiciera él, quiero decir que aunque las fotos las hiciera él, porque los protagonistas no son él. Que también habría ciertas dudas si fuera él con otra persona, porque está la otra persona también. Pero en este caso es que no aparece él en las fotografías, él solo las ha hecho. Vale, los chantajes al rey. De esos chantajes al rey se ha contado que él pudo pagar parte del primer chantaje de 25 millones, perdona. De pesetas. 25 millones, sí, hablamos de pesetas de aquel entonces. Pero por otro lado también cuentan que el rey emérito es del puño cerrado, entonces que no era tan fácil que él diera ese dinero. Se habla de fondos reservados, se habla del dinero de todos los españoles, se habla de que 2, 3 presidentes... José María Aznar seguro estaba al tanto de todo, y se habla de que algunos amigos suyos del rey de forma voluntaria pagaban a Bárbara Rey.
¿De dónde salía ese dinero? Estos eran chantajes muy gordos por la época en la que estamos diciendo y porque además los chantajes, cuando tú chantajeas a la monarquía, porque ella estaba chantajeando al rey, está chantajeando a la monarquía, también estás chantajeando al gobierno de España. Entonces esto era un chantaje muy gordo. Claro, el primer chantaje, el rey me imagino que para no hacer partícipe al gobierno de su infidelidad, de las cosas, porque el chantaje, claro, es que hay cintas donde él está hablando de su relación con su mujer, la reina, donde está hablando de sus hijos, donde está hablando del presidente del gobierno, donde hay conversaciones que está hablando del golpe de Estado que hubo el 23 de febrero. O sea, son cosas que no han salido y que podrían salir, bueno, y no sabemos lo que dice. Salido. Y no sabemos las que lo han que... salido hablaban de la relación. Cristina todavía no tiene a nadie, pero sí, Elena ya está con Marichalar, pero te cae bien. Bueno, claro, me parecen unas conversaciones privadas que, ojo. Claro, bueno, es lo que tiene cuando uno se va, piensas que la persona que te está pareja. escuchando, y ella, Bárbara Rey, lo estaba utilizando como un seguro, no un seguro de vida como dicen muchos, ¿no? Como un seguro para vivir bien, para vivir toda la vida, vivir bien y que no les faltara nada, y así lo dijo su hijo. Entonces, el chantaje primero, la conclusión que yo saco es que obviamente ese dinero pues lo paga el rey, no sé dónde lo sacó, posiblemente también con ayuda de amigos, que creo yo, por no decirte que estoy casi segura de que fue con ayuda de amigos, porque no fue un chantaje. ¿Sus amigos los árabes, por ejemplo? Hubo un chantaje. ¿Amigos árabes? Amigos. Vale. Hubo un chantaje de estos 25 millones de pesetas, pero luego hubo más chantajes, alguno incluso fallido. Pero él estuvo dando dinero. Él habla de 3 chantajes, 2 que se efectuaron, 1 fallido, el segundo 600 millones de Marian, pesetas. pero todo esto es lo que ahora se está diciendo. Pero es que la realidad es que el rey estuvo como 10 años dándole dinero. Cuando hay el chantaje ya más gordo de 600 millones, ahí ya son palabras mayores, porque ahí ya que entra el CNI de entonces, no es CSIC, entra el CNI, cuando entra el CNI ya ahí ya entra gobierno, o sea, ahí ya estaba el ministro de Defensa, que entonces era Bono, el jefe de la Casa Real, porque es el rey, y luego está ya pues los servicios de inteligencia. Entonces ahí ya la cosa es el presidente, es cuando tuvieron que hablar con José María Aznar y decir, claro, pasa es esto, mucho más gorda. Pasa esto. Es mucho más gorda. Javier y ahí Chicote ya se cuenta que puede salir... interesante, Concha. Javier Chicote cuenta que él cuando le piden a Aznar le dicen, bueno, es que es esto y hay que hacerlo. Que él como que se enfada y le dice, yo lo único que puedo hacer es abdicar. Pero esto hay que seguir pagándolo. Mira, yo te digo una cosa, yo eso que lo he leído, yo no lo tengo claro que el rey dijese en ningún momento esa frase. Que propusiese el abdicar, yo no lo creo. Tampoco estoy diciendo que hayan mentido, simplemente es... Se pudo tirar el órdago, en plan, sé que nadie me va a pedir abdicar por esto. Es esa, pero bueno, es la lectura que yo hago, bueno, es la lectura que yo hago. En cualquier caso. Entonces, en cualquier caso, ahí es donde ya se sientan y obviamente el rey pues ya empieza a decir lo que ha estado pasando, el dinero que ha estado pagando y obviamente es que dicen hay que cortar esto de raíz, o sea, esto ya no puede seguir así, aquí hay que hacer un pago único, una historia... Y ahí es donde el rey, me imagino, que ya cuenta las cosas que podrían salir, porque el dinero iba a ir en consonancia con las cosas que se pudieran publicar. Porque no es lo mismo que se publique que hay una relación. Porque ahí se hablaba de vídeos incluso, y vídeos algunos en el cuarto, en la habitación. En la cama. Entonces ahí puede haber eso, pero eso sería una cosa de mal gusto, una cosa de muy mal gusto, pero que ahora mismo ya hemos visto las fotos, o sea, sería de mal gusto, pero es que luego puede haber cosas a nivel político, es que estoy diciendo que el rey hablaba del 23F, no sabemos qué pudo contar ahí, es que no lo sabemos, es que el rey hablaba de Felipe González, un presidente del gobierno, no sabemos qué cosas pudo contar de Felipe González. Es que tú te vas a la alta élite de políticos que estén vivos ahora de esa época y todos, claro, o sea, están como diciendo, hombre, cosas podían salir. Y en el momento en el que el gobierno paga 600 millones a esta persona y se deja chantajear, es verdad que ahí hubo un antes y un después.
Fíjate que el rey luego tuvo una otra amante, que es Corina, y ahí a Corina, que Corina ha ido también bueno, estirando Corina es que mucho. nos da para otro programa. Nos da para otro programa, pero que lo que lo he quiero pensado decir, también, es que claro, lo de Corina fue lo mismo, claro, otro chantaje. fue lo mismo, claro. también, ella lo hizo un poco distinto, pero ahí sí que estaban los servicios de inteligencia ya preparados para que eso no fuera más. Sí, ¿sabes? Ahí ya estaban porque para... a Corina fue un dinero que la dieron a ella y luego le dijeron, devuélvemelo. Y ella, ¿qué dinero? Claro, la diferencia fue es que Bárbara lo distinto, pedía a tenía, ella. claro, Bárbara lo pedía a ella. Fue distinto, o sea, podemos hablar de algo Sí. parecido, porque además fueron dos amantes, y podemos hablar de algo parecido, pero sí que es verdad que ahí tanto el gobierno como la Casa Real, como todo, estaban más preparados a que si pasaba alguna vez algo de esto, no dejarse chantajear de esta manera, y ahí fueron los propios servicios de inteligencia que fueron a hablar con Corina y le dijeron, a ver... Pero, Concha, según lo que estás contando, entonces lo de menos casi era la relación sexual o de amor o de atracción con Bárbara. O sea, el lío de faldas o el lío de cama es lo de menos. Es todo lo que él pudo contar. A ver, el lío de faldas, ahora con el lío de faldas con Bárbara Rey era público y notorio, o sea, la gran mayoría sabíamos de esta información. Ahí lo único que ha habido ahora es la confirmación, pues a través de un documento gráfico, que los hemos visto besándose y abrazándose, y lo ha confirmado y tal. Pero realmente te digo que yo, o sea, es posible que no salga nunca, pero porque los protagonistas o porque lo que sea, o porque esto se corte, pero que hay material, porque lo que ha salido es como un 20%, y que hay material para que salgan muchas más cosas. Y claro, ¿qué hay en las otras cosas? Pues hay vídeos, como te digo, a lo mejor que de la terraza se pasa a otro lugar de la casa donde es más explícito todavía lo que está pasando, pero eso ya que salga, pues a mí sinceramente me parece de mal gusto y no nos da ningún tipo de información, porque ya sabes que tenían una relación. Pero claro, puede haber cosas porque hay audios grabados, hay vídeos de conversaciones que él tenía, o sea, es que él mantiene una relación de muchos años. Entonces, en esa relación que mantiene con Bárbara Rey de muchos años, claro, ahí pues se denota que hay una gran intimidad, y si hay una gran intimidad, que él en esa intimidad, ella. claro, le cuenta y confía, y yo creo que él para nada se hubiese imaginado que ella estaba diciéndole incluso posiblemente a su propio hijo o a su propio hermano, da igual a que ve, que estuvieran grabando a ella pues besándose o haciendo el amor con el rey. Concha, la pregunta es, ¿por qué estas fotografías no se publicaron en España? ¿Por qué? Porque dice que él sí que lo intentó primero aquí. Bueno, pues yo qué sé, la prensa ya sabemos, o sea, no sé, que no quedar mal con el rey actual ahora, el daño que le puede hacer, no a la monarquía, porque esto a la monarquía nuestra actual, no le, entonces sí, entonces si hubiera salido en el 94, sale esto, hubiera sido la hecatombe, pero ahora mismo pues lo único que queda es que, bueno, aquí quien realmente está quedando mal, claro, es el rey Juan Carlos, pero a la monarquía esto le afecta como escándalo social, porque no es bueno que los tabloides hablen en el mundo entero, porque es verdad que están hablando en el mundo entero, y que para lo que salga a relucir la monarquía, pues sea para esto, pero ha pasado en otras monarquías. Sigue pasando en muchas monarquías, hemos tenido aquí la monarquía de Dinamarca con Mary Donaldson, Genoveva Casanova y el rey, ¿no? Los hemos tenido, y luego ¿qué pasa? Pues que todo eso se acaba olvidando y da carpetazo si no salen nuevas cosas o nuevos datos. ¿Y por qué en Holanda? ¿Tú crees que la monarquía holandesa no pudo parar esas fotos allí? O igual no se enteró, porque la monarquía holandesa con el emérito tiene especial buena relación, ¿no? Bueno, pero hay que decir que la revista que lo ha publicado es una revista sensacionalista que posiblemente también hable de su propia monarquía. Es decir, no creo que esa revista esté con lazos estrechos con su monarquía y esté contando cosas como para decir, me ha llegado esto, ¿qué hacemos? No, yo creo que es una revista que también saca cosas de sus propios monarcas, y entonces, pues ¿cómo no lo va a sacar de una historia de España, ¿sabes? Pues lo ha sacado. Vale, última pregunta que también me parece importante. A nivel judicial, ¿cómo se puede parar esto? Porque los dos
que pueden denunciar y pararlo son los dos implicados. El rey emérito, que no creo que esté en esas, ¿no?, de ponerse a denunciar, Bárbara Rey, que ya lo ha hecho, pero no sé si es suficiente. No sé, ¿cómo se puede parar si hay tanto material como dices? Lo que sí que se puede parar posiblemente es que se saquen más cosas. O sea, si el juez acepta esto, pues puede haber unas medidas cautelares que prohíban realmente pues sacar cualquier cosa que tenga que ver con esto y se le prohíba a su hijo sacar más información. Yo no sé hasta qué punto el juez puede dictar o no puede dictar eso, porque tampoco sé por dónde va la demanda de Bárbara Rey. No sé por dónde va, porque pueden parar a lo mejor que lo saque su hijo, pero ¿pueden parar que lo saque otra persona? No. La demanda de Bárbara Rey es con el hijo y con la publicación. ¿Se puede contra la publicación? Sí, pero lo puede hacer otra publicación. ¿Cómo? Sí, claro, puede hacer otra publicación. Claro, es que tú siempre que sacas algo, un libro, cualquier cosa en una editorial, siempre la demanda que te hacen, siempre hay una demanda que es subsidiaria, o sea, que se hace extensiva. Vale, también, la pregunta es, aunque luego la editorial vaya en contra de él, pero en un principio se ve implicada. Si de pronto el hijo tiene ese material y decide publicarlo en redes, ya no por un tema económico, como os ha dicho, sino ya solo por fastidiar, ¿eso se puede? Hombre, pero le puede caer otra demanda, y sobre todo si ya hay unas medidas que le impiden a él sacarlo. O sea, yo creo que por donde tendrían que ir ahora, quizás sería a impedir que salgan más cosas, porque lo que ha salido ya no se puede hacer nada. O sea, ¿qué se puede hacer? Si es una revista, además, que no sé si es semanal o mensual, porque si fuera una cosa que se fuera sacando, se podría hacer que se retire todo. Imagínate que es un libro. Se podría solicitar la retirada del libro, en el caso de que un juez lo dictara. Pero claro, una revista que va a retirar si ya se han vendido o ya está en Internet. Borrar los rastros de Internet es muy difícil porque ya lo tienen numerosas, o sea, ya se ha extendido, eso se ramifica y es muy difícil borrar el rastro. O sea, yo creo que a lo que realmente se tiene que tener cierto respeto es a parar lo que pueda volver a salir, y eso es lo que sí que puede ser, pero hasta cierto punto, porque es lo que te digo, o sea, si él se lo ha dado a alguien, si ahí hay más gente, es que piensa que no se sabe el número de copias que hay. Bárbara tenía este material, y eso se ha dicho siempre, ¿no? Y lo ha explicado él también, su hijo, que lo tenía en una caja fuerte que estaba detrás de un cuadro del que era su marido, Ángel Cristo. Del cuadro pero también era ha contado Cristo. Que había parte del material en Totana, en casa de su madre, en el sofá. No. Había varias copias, y el problema es que no se sabe cuántas copias. Ella hizo numerosas copias, y algunas de esas copias están fuera del país. Claro. Algunas de esas copias muy están bien. fuera Y cuando del país. Bárbara contaba que habían entrado, el CSIC había entrado a su casa y que sentía miedo y que mucha gente, bueno, pues se lo tomaba como a risa, ahora estamos viendo que era verdad. Que el tema era serio, que ella tenía razones para tener ese miedo. Bueno, claro, tenía razones, pues estaba chantajeando al rey. Es que claro, cuando tú chantajeas, eso que decía antes, chantajeas al rey, estás chantajeando a una institución, y esa institución está el gobierno también que le va a apoyar, están los servicios de inteligencia, claro, es que era muy fuerte, lo que se podía ir de las manos eso. Bueno, me da que este tema nos da para largo y que seguramente sigamos hablando de ello. Vamos ahora con curiosidades. Pues en curiosidades de hoy, antes, hacía nada, unos minutos hablabas de la crisis que hay en Gran Bretaña ahora mismo, que están viviendo, y bueno, pues al rey Carlos III se le ha ocurrido subirse el sueldo. ¿Eso cómo se come? Eso tiene una explicación, pero es verdad que cuando esto sucedía en los últimos años de Isabel II, sobre todo del COVID hasta que ella muere, ella no quería que esto sucediera y entonces pasaba de otra manera. Pero el rey ya se subió el sueldo el año pasado bastante, y este año ni más ni menos que un 53% se lo ha subido. Un 53%. Más del doble. Que viene siendo, hablo en euros, unos 60 millones de euros. Es muchísimo dinero, o sea, sumado a lo que ya cobra. La subida son 60 millones, un 53%. Y eso tiene una explicación porque
Y ahí por eso es por lo que, Marian, lo meto en curiosidades, porque fíjate que ellos tienen está todos sus tierras, alquileres, porque tienen alquileres de fincas, tienen negocios donde venden mermeladas, donde venden... Todo eso... Bueno, que hemos hablado hasta que se queda con el dinero de cuando muere gente, que ya lo hemos contado, exacto, lo hemos explicado. La gente que fallece en su condado exacto, sin herederos, pues pasa él. Bueno, sí, él tiene de muchos ingresos, ¿por qué se sube el sueldo también? Vale, pues cuando todos estos ingresos se suman, pertenecen al estate, o sea, todo lo aglutina, vamos a hablar, una empresa grande, y cuando todo esto va ingresándose, se suma y se saca un tanto por ciento que se le ingresa de sueldo al rey. Cuanto mejor ha sido el año, cuanto más ha ingresado el rey, más dinero se ingresa en las arcas, en lugar de menos. O sea, fíjate que esto es una jugada que hizo entonces, claro. Yo creo que fue en el 2013 el primer ministro, y el gobierno no estaba de acuerdo, pero al final eso consigue aprobarse, de decir, aquí como no vamos a dar un dinero fijo, vamos a darlo para que ellos trabajen más, para que hagan más negocios. Entonces, cuanto más dinero ingresan en sus empresas, pues esa retribución va a ser mayor. Claro, ahí hay unas cosas en contra que yo creo que eso acabará cambiando, porque siempre está como propuesta en el Parlamento, que no puede ser. Tiene su lógica, es como cuando tú tienes una sociedad, la empresa va bien, los socios cobran más, ¿no? Pues bueno, bajo esa premisa lo hizo el primer ministro, pero claro, ¿qué pasa? Que cuando tienes un país en crisis... Sí. En mucha crisis, donde hay una crisis por todo, o sea, tienen los precios de luz, yo creo que más caro de todo el mundo. Tienen una gran crisis, están sufriendo muchísimo, claro, y que lean que el rey va a cobrar este año el 53% más, pues choca muchísimo. Y entonces es verdad que esta subida está siendo de las más polémicas que hay, y más en un año que es verdad que están ingresando mucho, pero han trabajado relativamente poco. ¿Sabes? Por la situación que sea. Pero él hace el esfuerzo. También te digo que por lo menos él lo trabaja, Guillermo, ni eso. Nos quedamos sin tiempo, Concha. Ya sabes que tengo que sacar la puntilla, que hoy no lo habíamos contado. Venga, muchas gracias y bueno, nos vemos en nada, ¿verdad, Concha? Pues sí, hasta muy prontito.